Feijóo ha pasado del 42% al 37% de apoyo entre sus propios votantes. Ayuso ha caído del 18% al 10% en solo 4 meses entre los votantes del Partido Popular, entre su propia gente. Estos no son datos del CIS, no son encuestas del gobierno, son datos de encuestas privadas, datos que revelan algo demoledor. El juego de tándem entre Feijóo y Ayuso no está funcionando. Al contrario, los está hundiendo a los dos. Pablo Simón, politólogo, lo explicó con una claridad devastadora, y lo que dijo desmonta completamente la estrategia del Partido Popular. Revela por qué están desesperados, por qué convocan manifestación tras manifestación, por qué cada vez gritan más fuerte, porque están perdiendo, no están ganando, están perdiendo apoyo entre sus propios votantes. Y lo peor, quien capitaliza el desencanto no es el PP, es Vox. La manifestación fue presentada como un gran éxito por Génova. Presumen de 80.000 personas. Hablan de exitazo, de respuesta masiva. Pero la realidad es completamente diferente. Porque cuando analizas quién estaba allí, qué se dijo, cómo se organizó, te das cuenta de algo fundamental. No fue una concentración ciudadana, fue un mitin del Partido Popular. Las principales caras estaban allí. Tellado, Feijóo, Aznar, Ayuso, Almeida, Rajoy. El que iba sabía que aquello tenía pinta de mitin. Todas las caras del PP, todos los pesos pesados, todo el aparato. Himno de España al final, banderas del PP por todas partes, y pretenden vendernos que era una concentración ciudadana sin siglas. Hay que recordar aquellos momentos electorales en Galicia, cuando el Partido Popular Gallego pensó que lo que le sucedía al PP nacional le venía mal. Invitaba las caras pero quitaba las siglas de la campaña electoral. Esto es clave porque había un tiempo en Galicia donde Feijóo, el nombre, pesaba más que PP, las siglas, donde el candidato era más fuerte que el partido, donde convenía promocionar al hombre y esconder la marca. Había sido muy comentado porque él sabía que allí su nombre tenía muchísima más fuerza que las siglas del partido. Feijóo era su nombre. Lo que ponían en la cartelería era su nombre. Un dibujito de Galicia. Feijóo en Galicia era una marca personal, más grande que el partido, más fuerte que las siglas. La gente votaba a Feijóo, no al PP. Pero ahora ya no está ahí, sinceramente. Ahora Feijóo no es más grande que nada. No es una marca personal potente. No ilusiona. No arrastra. Es solo otro líder del PP sin carisma especial. Sin conexión con la gente. Sin futuro. Y aquí es donde entran los datos demoledores que aportó Pablo Simón. Datos que explican perfectamente por qué el PP está en crisis, por qué Feijóo no despega, por qué Ayuso se hunde. Pablo Simón empezó explicando el contexto. En el contexto de lo que le ocurre ahora al Partido Popular, hay un problema doble. El primer problema es que el desgaste del gobierno no es suficiente para que el Partido Popular mejore en las encuestas. Esto es fundamental. El gobierno tiene casos de corrupción gravísimos. Ábalos en prisión. Santos Cerdán en prisión. Koldo García investigado. La imagen es durísima para el PSOE, y aún así el PP no mejora en las encuestas, no capitaliza el desgaste del gobierno, no crece a costa de la crisis del PSOE. ¿Cómo es posible? Pablo Simón lo explicó. Estamos viendo que la capitalización del desencanto, con un ensanchamiento del bloque de la derecha, tiene sobre todo su cauce en Vox, y no tanto en el PP. El bloque de la derecha sí crece. PP más Vox suman más. Pero quien crece es Vox. Quien capitaliza el descontento es Vox. Quien roba votantes desencantados es Vox. El PP se queda estancado sin crecer, viendo cómo su socio necesario le come el terreno día tras día. Pero hay un segundo problema todavía más grave. Pablo Simón lo reveló con datos concretos. Hay una cuestión que también resulta muy interesante, que es que el propio liderazgo del Partido Popular, entre los votantes del PP, el de Núñez Feijóo, también se ha ido desgastando paulatinamente. Feijóo se está desgastando entre sus propios votantes, entre la gente que vota PP, entre los suyos. Y Pablo Simón sacó los datos. Tengo aquí unos datos que he recogido de la comparativa julio-noviembre para que veamos un poco el cambio. Julio a noviembre. 4 meses de verano a otoño.
¿Qué ha pasado en esos 4 meses? Mientras que el votante del Partido Popular, en un 42% quería que el próximo presidente del gobierno fuera Núñez Feijóo, ahora ha caído al 37%. Del 42% al 37%. 5 puntos menos en 4 meses entre votantes del PP. Entre gente que vota al Partido Popular. Esto significa que cada vez hay más votantes del PP que no quieren que Feijóo sea presidente, que votan PP pero no confían en Feijóo, que apoyan al partido pero no creen en el líder. Y esto es devastador para un líder político. Porque si tus propios votantes no confían en ti, ¿cómo vas a convencer a los indecisos? ¿Cómo vas a atraer a moderados? ¿Cómo vas a crecer? Pero Pablo Simón continuó con algo todavía más demoledor. Porque muchos dicen que el problema de Feijóo es Ayuso. Que Ayuso le hace sombra. Que Ayuso es la alternativa dentro del PP. Pues bien, los datos destrozan esa narrativa. Una cosa que muchas veces se emplea como tándem mediático, y luego si queréis, lo discutimos algo más, es el contrapunto Ayuso. Sería un poco el otro juego, el juego de enfrentar a Feijóo y a Ayuso, de presentarlos como alternativas, de crear tensión entre ellos para ver quién gana. Pues fijaos, entre los votantes del Partido Popular, Ayuso ha pasado de ser preferida un 18% a un 10%. Del 18% al 10%, 8 puntos menos. Ayuso ha perdido 8 puntos entre votantes del PP en 4 meses. Esto es brutal porque significa que el juego de enfrentarlos no solo no funciona, los está hundiendo a los dos. Y Pablo Simón lo explicó perfectamente. Es decir, el desgaste, este juego de tándem, este juego de explotar las diferencias que la izquierda emplea continuamente, también para erosionar el liderazgo de Núñez Feijóo, está tendiendo a hacerles retroceder a los dos. La estrategia de crear tensión entre Feijóo y Ayuso los está hundiendo a ambos. Cada vez que se enfrentan, los dos pierden. Cada vez que se diferencian, los dos se desgastan. Por lo tanto, parte del problema que tiene ahora mismo el Partido Popular es que el propio liderazgo de Núñez Feijóo, además por cuestiones también internas, muchas veces no termina de proyectarse con intensidad a los votantes. Feijóo no proyecta, no conecta, no ilusiona. Las peleas internas, las presiones de Vox, las voces pidiendo moción de censura, todo eso le debilita. Pablo Simón puso un ejemplo muy claro: el debate sobre la moción de censura. Hablamos, por ejemplo, del tema de la moción de censura. Es verdad, no tienen los números, la van a perder, pero también sabemos que a veces se puede perder ganando en un debate parlamentario. Podría perder la moción, pero ganar el debate. Podría salir fortalecido, aunque no consiga los votos. Podría proyectarse como alternativa de gobierno. Es decir, que luego el énfasis dependería de cómo tú desarrolles ese debate, porque perderse se puede perder, y luego que tú salgas proyectado como un candidato, digamos así, presidenciable. El debate podría ser su oportunidad, podría ser su momento, podría ser cuando finalmente conecta con la gente y se proyecta como líder. Pero Pablo Simón remató: esto de momento no lo estamos viendo, y eso es lo que también explica un poco la frustración del Partido Popular. No lo están viendo. Feijóo no se proyecta, no crece, no ilusiona, y eso genera frustración enorme en el PP. Saben que el bloque se está ensanchando, saben que están cerca de poder acercarse, de llegar a la Moncloa, pero al mismo tiempo, por desgracia para ellos, no terminan de ser los que capitalizan el desencanto, y lo hace más una opción a su derecha, como es Vox. Están cerca, pero lejos. El bloque crece, pero Vox se lleva el crecimiento. Las puertas de Moncloa están ahí, pero no las pueden abrir, y esa frustración es la que explica las manifestaciones constantes, la que explica los gritos cada vez más fuertes, la que explica la desesperación que transmiten. Desde Génova confirman satisfacción total. Hablan de exitazo, de respuesta masiva y presumen de haber logrado concentrar a 80.000 personas, pese a hacerlo con solo 2 días de antelación, en pleno Black Friday, y a pesar del frío. Presumen de éxito. Hablan de 80.000 personas. Se congratulan, así que mantendrán abierta, mantendrán viva esta vía de las movilizaciones en la calle, mientras exigen elecciones, y lo combinan también con presionar a los socios de Sánchez para que le dejen caer. Más manifestaciones, más presión en la calle, más ruido, porque no saben qué más hacer.
Tienen claro los populares que ahora no les dan los votos para una moción de censura, pero creen que la cosa cambiaría si el PSOE fuera procesado por financiación irregular en la Audiencia Nacional, porque esa ha sido la línea roja de los socios del gobierno. Están esperando que la justicia procese al PSOE, esperando que algún socio rompa, esperando que algo pase. Pero mientras esperan no tienen estrategia, no tienen proyecto, no tienen nada que ofrecer. Hay una observación brillante sobre quién faltó. El que no estuvo es Moreno Bonilla. Moreno Bonilla ayer no estuvo, por lo que sea. Luego hablaremos del debate de si hay que presentar la moción o no, pero ayer Moreno Bonilla en Madrid no estuvo. Moreno Bonilla, el varón más fuerte del PP, el que gobierna Andalucía con mayoría absoluta, no fue a la manifestación. ¿Casualidad? ¿Tenía algo que hacer o fue una ausencia significativa? Lo que sí fue llamativo es que el acto terminó con todas las personas que acabamos de mencionar en el escenario, escuchando el himno de España. Quiero decir que al final, de verdad que gráficamente era un mitin del PP. Un mitin, eso es lo que fue. No una concentración ciudadana, un mitin del Partido Popular con todas sus caras, todas sus figuras, todo su aparato. El análisis sobre los liderazgos resulta muy interesante. Me parecía muy interesante el análisis que hacía Pablo Simón sobre los liderazgos dentro del PP, porque al final, si en esa partida entre Feijóo y Ayuso no gana ninguno de los dos, deberían empezar a pensar que a lo mejor tienen que ir por otros derroteros. Si los dos pierden, necesitan otra cosa, otro líder, otra estrategia, otro planteamiento. Lo que se echa de menos de verdad del PP son alternativas. Estamos viendo una oposición, concretamente al Partido Popular, que efectivamente da cuenta de lo gravísimo. No tienen alternativas, no tienen propuestas, no tienen proyecto más allá de criticar. Y no se le quita ni un ápice de gravedad porque ver a Ábalos entrando en la cárcel en prisión provisional es una imagen muy dura para el partido y para el gobierno. La imagen es durísima. Ábalos en prisión, Santos Cerdán en prisión, Koldo García, investigado. Es grave, es muy grave. Pero se ve a un Partido Popular que hasta ahora lo único que ha aportado son insultos, descalificaciones, insinuaciones de que el presidente del gobierno es un criminal y un corrupto, insultos, descalificaciones, acusaciones, pero propuestas, cero. Ustedes quieren gobernar. ¿Qué ofrecen? ¿Qué me ofrecen ustedes? Si ustedes están planteando como alternativa, ¿qué me ofrecen? Esta es la pregunta que nadie del PP responde. ¿Qué van a hacer con la sanidad? ¿Qué van a hacer con la educación? ¿Qué van a hacer con las pensiones? ¿Qué van a hacer con la vivienda? No lo dicen, no lo explican, no tienen respuestas, solo tienen críticas. Y luego es lo que digo, que al final la política es diálogo. No estoy viendo diálogo. No hay diálogo, no hay negociación, no hay construcción, solo destrucción, solo ruido, solo gritos. Hay algo interesante sobre la relación con Junts. No coincido cuando dices que no crees que ellos busquen un acuerdo con Junts o con el PNV. Mañana se tiran de cabeza. Feijóo está desesperado por conseguir los votos de Junts, del que llamaba delincuente, del que decía que era un prófugo. Si Junts les dice que les apoyan una moción, Feijóo les pone una alfombra roja. Es precisamente lo que quieren. Lo que pasa es que como ve que no lo consigue, está mendigando, está suplicando, está rogando por los votos de los que antes insultaba. De hecho, decía Rufián el viernes con razón. Ponía Rufián en Twitter. De Puigdemont prisión a Puigdemont apóyame la moción. La hipocresía total del Puigdemont delincuente al Puigdemont, ayúdame por favor. Claro. Es un poco incoherente pasar de nos manifestamos contra la amnistía, y este hombre es un criminal a oigan, arrimen el hombro que tenemos que sacar a este señor del gobierno. Es una postura incoherente. Completamente incoherente. Sacaron a miles de personas a la calle con banderas españolas diciendo que la amnistía era traición, y ahora le piden a Junts que les apoye la moción. Y luego vino el momento más surrealista cuando hablaron de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre ETA. Porque lo que dijo Ayuso fue tan brutal, tan desconectado de la realidad, que dejó a todos atónitos. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira.
porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. Ayuso dijo literalmente que ETA está preparando su asalto, que ETA va a asaltar el País Vasco y Navarra. En 2024, cuando ETA dejó las armas en 2011, hace 13 años. No puede ser. No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos. Lo dijo, lo dijo. Bildu es un partido legal con representación parlamentaria que ha condenado la violencia, que hace política democrática. Claro que lo dijo, y además es una brocha gorda impresionante. Podríamos entrar a explicar qué es Bildu y que es una coalición de partidos, que la mayoría de esos partidos han condenado la violencia, incluso algunos han sido presididos por gente que nunca tuvo nada que ver con ETA. Podría explicar la realidad, pero no sirve de nada porque Ayuso tarda menos en propagar la mentira que tú en explicar la verdad. Pero es que nada de esto importa, porque tardo yo más en explicar esto que evidentemente Ayuso en propagar una falsedad. Esta es la estrategia. Mentiras rápidas que se propagan antes que la verdad compleja. Lo que llama la atención es que lo dijo delante de Aznar. Si Aznar estaba allí. Aznar, que fue el de la democracia, sabrá ser generosa. Aznar, que negoció con ETA como los demás presidentes del gobierno. Ayuso dice que ETA va a asaltar el País Vasco delante de Aznar, el presidente que negoció con ETA, el que les pidió que dejaran las armas, el que les llamó Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Aznar llamó a ETA. Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Aznar negoció con ETA. Aznar les pidió que hicieran política. Es que la izquierda abertzale en este momento está haciendo exactamente lo que el gran referente y padrino de Isabel Díaz Ayuso les pidió que hiciera. Dejen ustedes las armas, dejen ustedes la violencia, hagan ustedes política. Y es exactamente lo que están haciendo. Bildu está haciendo exactamente lo que pidió Aznar. Dejaron las armas, dejaron la violencia, hacen política. Entonces decir ETA va a asaltar Navarra y Euskadi porque un partido legal, según la legislación por cierto vigente desde la época del presidente Aznar, con una ley de partidos, pueda en algún momento ganar unas elecciones para gestionar la vida corriente de los ciudadanos con el apoyo democrático de un parlamento. Esto es absolutamente antipolítico. Es antipolítico. Es antidemocrático. Es negar la legitimidad de un partido legal que hace política democrática. Pero bueno, hay quien puede defenderlo. Pero que lo defiendas delante de Aznar, cuya promesa democrática, dejen ustedes la violencia, hagan ustedes política, se está cumpliendo en estos momentos. Llama mucho la atención la hipocresía total, la desmemoria absoluta, el insulto a la inteligencia. Es lo que de alguna manera desacredita este mensaje de tanta hipérbole. Es decir, la avaricia rompe el saco. Lo mejor es enemigo de lo bueno. La exageración constante acaba siendo contraproducente. Cuando todo es gravísimo, nada es gravísimo. El Partido Popular ahora tiene muchísimas cosas de cara, entre ellas a un gobierno débil, sin apoyos en el Parlamento y con casos de corrupción en los segundos niveles del partido. Por cierto, no en el primero. Esto de que Sánchez va a ir a la cárcel, después hablamos de respetar a los tribunales. Sánchez no está imputado. Sánchez no está investigado, pero Ayuso dice que va a ir a la cárcel. Que se sepa. Sánchez no está en este momento en ningún tipo de caso judicial. Pero la exageración y la hipérbole del propio Partido Popular puede jugar en su contra, porque puede no resultar creíble y denotar una lógica y comprensible ambición por el poder. Pero quizás también una cierta ansiedad y desesperación. Ansiedad y desesperación. Eso es lo que transmite el PP. No ilusión, no proyecto, no futuro. Ansiedad y desesperación. Pablo Simón explicó por qué Ayuso recurre a ETA. Es importante recordar que cuando los partidos de derecha, y sobre todo el Partido Popular, recurre a menciones a ETA o al tema territorial, lo hace porque sabe que es un elemento que moviliza a su electorado y lo cohesiona. Moviliza a la base, cohesiona a los suyos, les da un enemigo común. Es decir, hay que verlo siempre desde esa perspectiva, porque es irrelevante el impacto que pueda tener sobre electorados moderados. No les importa alejar a los moderados, solo les importa movilizar a su base dura. Hay que leerlo siempre en la clave de esa competición. En cualquier caso,
Sí quería abundar un poco en el dato que antes se presentaba del desgaste progresivo de la propia figura de Díaz Ayuso. Ayuso se está desgastando. Los datos lo demuestran, y lo señalo al menos por dos razones. La primera, porque una hiperreacción continua, una hiperexposición como la que ya tiene, le genera también un rédito negativo. Está sobreexpuesta, aparece demasiado, grita demasiado, provoca demasiado. Hay un momento en el que uno comienza ya a ser excesivo, en términos de la proyección que tiene, y que obedece al segundo factor clave. Y es que, como antes se comentaba, si la marca Vox está creciendo en todas partes, eso implica que también está amenazando la hegemonía de Díaz Ayuso, en su mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Vox amenaza a Ayuso. Vox puede quitarle la mayoría absoluta. Vox crece en Madrid, no el bloque de la derecha, que desde luego demuestra solidez en esta comunidad, sino el hecho de que ella también sabe que al menos hasta la fecha, había dado con la clave para desactivar a un Vox, que estaba más débil comparativamente en la comunidad que en otros territorios. Ayuso había conseguido frenar a Vox en Madrid, pero ya no. Ahora Vox crece también allí. Pero el problema es que en la Comunidad de Madrid, y esto es el gran problema probablemente que tenemos todos los españoles, no hay política de la Comunidad de Madrid, y España no tiene política sin la Comunidad de Madrid. Madrid lo contamina todo. La política madrileña es la política nacional. Es decir, parece que la política madrileña es la política española y viceversa. Esto hace necesariamente que haya una contaminación continua del elemento nacional con el elemento autonómico y viceversa. Y eso perjudica a Ayuso, porque su desgaste nacional afecta su posición en Madrid. Y Ayuso empieza a ser consciente efectivamente de que ahí sufre cierto desgaste. Insisto, no para amenazar su posición en la comunidad, sino para poder terminar haciéndola dependiente otra vez de Vox. Puede perder la mayoría absoluta, puede necesitar a Vox para gobernar, y eso lo cambia todo. Y eso es lo que explica también esta hiperreacción en el mensaje, sabiendo que así activa y moviliza a los suyos. Por eso grita más. Por eso dice barbaridades. Por eso habla de ETA para movilizar a su base antes de que Vox se la quite. Se cuestiona si la estrategia funciona. No se sabe si así se moviliza a los suyos. Quiero decir, porque cuando uno altera la realidad de una forma, digamos, tan burda como la declaración que hemos visto, todo el mundo conocemos a votantes del Partido Popular que dicen, oiga, por favor, ¿dónde va usted? Los votantes del PP no son tontos. Ven las exageraciones, ven las mentiras y algunos se cansan. Vamos, es que no hay que tratar a los propios votantes de forma poco inteligente. ¿Saben los votantes del Partido Popular qué es lo que sucedió? Saben que ETA fue derrotada. Saben que Bildu es legal. Saben que Ayuso está mintiendo. Y aparte de todo, es especialmente irritante una cuestión. Es decir, sabemos todos que ETA fue derrotada. Que ETA se rindió, y se rindió, gracias a todos los gobiernos democráticos, gracias a la policía, a la Guardia Civil, a los servicios de inteligencia, a los jueces y fiscales, y también en alguna parte, en la última parte, colaboración internacional. ETA fue derrotada por todos, por la democracia española, por las fuerzas de seguridad, por la justicia. Y eso es lo que ocurrió. Lo que no se sabe es cómo podemos seguir hablando de ETA como si ETA existiera. ETA no existe. ETA fue derrotada. ETA no existe desde 2011, hace 13 años. Un adolescente que nace hoy nunca ha vivido con ETA. Independientemente de que hay algunos que todavía no han terminado de hacer el recorrido de sí, efectivamente nos equivocamos, pero ETA fue derrotada en 2011. Se rindió sin que los españoles, sin que el Estado concediese ni una sola concesión a estos individuos. Ni una sola. Victoria total. Sin concesiones. Sin negociación política. Derrota absoluta de ETA. Y por lo tanto, que haya un partido como Bildu. Naturalmente que hay un partido como Bildu. Exactamente que hay un partido como Esquerra Republicana. Exactamente como hay partidos independentistas. Porque en España pensar diferente no es delito, afortunadamente. España es una democracia. Bildu es legal. Pensar diferente no es delito. Hacer política es legítimo. Sobre la moción de censura, el debate interno del PP es intenso. Dentro del Partido Popular, el debate está porque hay quien cree que el Parlamento tiene que servir como una caja de resonancia de la oposición más dura y que también sirve para retratar a Vox. Algunos quieren la moción para retratar a Vox,
para obligarles a votar, para demostrar que no hay mayoría alternativa. Y lo que dice Feijóo es, oye, cuidado que esto tiene un arma de doble filo. El otro día lo decía ante los empresarios catalanes. Me faltan votos. Me faltan votos, llegó a decir. Feijóo es consciente del riesgo. Sabe que no tiene los votos. Sabe que va a perder. Feijóo es perfectamente consciente de que en un debate a cara de perro con Sánchez, en una moción de censura, puede salir bastante trasquilado. Y entonces por eso tenemos este tipo de iniciativas. Tiene miedo. Miedo a enfrentarse a Sánchez. Miedo a perder el debate. Miedo a quedar en ridículo. Lo de las siglas. Claro, si lo que pretendía es un movimiento de apoyo transversal dentro de la sociedad española, eso no lo ha conseguido. La manifestación no atrajo a moderados, no atrajo a indecisos, solo movilizó a los de siempre. Las transferencias entre bloques son muy limitadas, están muy alejados. Hay muy poco espacio en el centro. La batalla puede ser más en las próximas elecciones por la movilización, por arrastrar a gente de casa a las urnas, que por convencer a votantes del PSOE que voten al PP o viceversa. La batalla no es por convencer, es por movilizar, por sacar a tu gente a votar. Fue un mitin del PP, lo vimos. Se necesita un mensaje diferente si lo que quieres ser es transversal. Si quieres ser transversal, necesitas otro mensaje, otras formas, otro tono. Si lo que pretendía es recuperar espacio frente a Vox, es una estrategia diferente. También hay dudas de que eso lo vaya a conseguir porque la tendencia de Vox de momento es sostenida y al alza. Vox sigue creciendo y el PP no consigue frenarlo. El gran problema en este momento del Partido Popular es Vox. No es el bloque a la derecha. El gran problema del Partido Popular se llama Vox. Ese es el problema. Vox les come el terreno. Vox les roba votantes. Vox crece a su costa y es una relación que todavía no ha sabido definirla. Es decir, el Partido Popular sabe que si quiere contar con algún otro partido que no sea Vox, no puede contar con Vox, porque Vox le cierra la llave. Están atrapados. Necesitan a Vox para sumar, pero Vox les impide pactar con otros. Pablo Simón planteó un escenario clave. Puede ser interesante lo que ocurra en Extremadura. Si María Guardiola es capaz de tener un resultado contundente en Extremadura, las relaciones con Vox probablemente se definan mucho más. Extremadura puede cambiarlo todo. Si Guardiola consigue mayoría absoluta o se acerca mucho, puede cambiar la dinámica. Con una María Guardiola muy cerca de la mayoría absoluta después del paso que ha dado, la relación general con Vox puede cambiar de forma notable. Pero hasta Extremadura, el PP sigue en el limbo sin estrategia clara, sin saber qué hacer. Hay que recordar algo fundamental. Los candidatos autonómicos tienen mucho peso, pero fijaos que los candidatos autonómicos de Vox no tienen ninguno. Es decir, da igual cómo se llamen, es una marca nacional y les importa un bledo. Vox es una marca, no importa quién sea el candidato, la gente vota la marca. Ahí se puede llamar como sea, es extraordinario. Por lo tanto, estamos en unas dinámicas muy extrañas, y el calendario judicial va a ser también duro para el Partido Popular porque viene Almería, viene la Caja B del PP de Madrid, viene la Operación Kitchen. El calendario judicial aquí. Ayudar. Ayudar. No ayuda a nadie. No ayuda a nadie. Y por eso Vox, entre otras cosas, se queda quieto. No le interesa gobernar, y sigue engordando. Vox se sienta a ver cómo PP y PSOE se destruyen, y crece, en mi opinión, con una cortedad de miras por parte del Partido Popular y del Partido Socialista realmente llamativa. Realmente ellos están jugando a asesinarse cuando en realidad, a quien están engordando es a un tercero, y además un tercero que no es precisamente neutral para nadie. PP y PSOE peleándose. Vox creciendo y nadie hace nada. Y esa es la conclusión devastadora. Feijóo del 42% al 37%. Ayuso del 18% al 10%. En 4 meses entre sus propios votantes, el PP convoca manifestaciones que son mítines. Grita cada vez más fuerte. Dice barbaridades cada vez más grandes, pero no crece. No ilusiona. No conecta. Suscríbete y déjanos tu opinión en comentarios.